Bienvenidos una vez más y continuamos con la lección 2 del módulo 2 de Derechos Humanos con enfoque de salud para los miembros del Departamento de Salud de la Municipalidad de Maipú. Bienvenidos a todos, les habla Bárbara Donaire. El módulo 2 es Derechos Humanos, Género y Salud. Y la lección 2 tiene que ver los temas de géneros en la salud específicamente. Vamos a ver diferentes temas. Vamos a ver el género como un determinante estructural de la salud. Vamos a repasar el concepto de salud. Vamos a ver la normativa legal, las Américas, la OMS y género, los compromisos de esta. Vamos a ver lo que es el análisis de género. Vamos a ver lo que es el consumo de tabaco. Vamos a ver cómo debemos prestarle atención al género. Vamos a seguir con el tema de masculinidades, el riesgo y las evidencias en salud. Y vamos a ver los determinantes biológicos y sociales de la salud. Vamos a empezar con una dinámica. Para iniciar vamos a considerar algunos datos y ustedes vayan pensando en las afirmaciones. A ver si son verdaderas o si son falsas. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares aparecen más tempranamente en las mujeres que en los hombres. ¿Verdadero o falso? Falso. Las enfermedades cardiovasculares tienden a aparecer 10 años antes en hombres que en las mujeres, porque los síntomas de las enfermedades cardiovasculares son diferentes en los hombres y en las mujeres. Puede ser que más sutiles en las mujeres, manifestándose a menudo en daños agravados del corazón antes de un episodio cardiovascular. En segundo lugar, más hombres que mujeres mueren por traumatismos causados por accidentes de tránsito. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los hombres mueren casi 3 veces más que las mujeres a causa de lesiones por accidente de tránsito. ¿Por qué? No hay una razón única que justifique esta diferencia, pero existe una correlación entre la socialización masculina y el comportamiento arriesgado. El acceso a automóviles, la movilidad mundial y el abuso del alcohol también influyen en esta diferencia. ¿Los niños y las niñas siempre tienen igual acceso a los servicios de salud de calidad? ¿Verdadero o falso? Falso. Los niños y las niñas no siempre tienen igual acceso a los servicios de salud de calidad. Por ejemplo, encuestas realizadas en Bangladesh, la India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia revelaron que aun cuando vacunadas en porcentajes equivalentes a los niños, a menudo ellas no fueron llevadas a un proveedor de servicios de salud o a un establecimiento de atención para tratar episodios de enfermedad. Otra afirmación, más mujeres que hombres mueren de tuberculosis. ¿Verdadero o falso? Falso. En el 2002, casi 2 veces más hombres murieron por tuberculosis comparado con mujeres. Hubieron 1.055.000 y 550.000 defunciones respectivamente. ¿Por qué? Es importante recalcar que los roles de género a menudo excluyen una evaluación justa de las tasas femeninas de tuberculosis, pero es evidente que se producen más muertes por tuberculosis que los hombres que en las mujeres. Es necesario investigar mejor las razones de esta diferencia. Otra afirmación, los hombres y las mujeres experimentan violencia en los mismos lugares y de los mismos tipos de agresores. ¿Verdadero o falso? Falso. A menudo las mujeres experimentan violencia física, sexual y psicológica en sus hogares, por parte de sus compañeros íntimos, en los entornos de conflicto y en las comunidades. A menudo experimentan la violencia en manos de personas desconocidas. A veces, a estas situaciones o permanecen en condiciones
mueren en estas situaciones o permanecen en condiciones de inseguridad. Los hombres, por otro lado, a menudo experimentan violencia en manos de desconocidos y tienden a morir como resultado de homicidio perpetrado por agresores desconocidos. Otra afirmación: pocas mujeres por todo el mundo experimentan violencia física en algún momento de su vida. ¿Verdadero o falso? Falso. Entre 10 a 69% de las mujeres en todo el mundo reportan haber sido asaltadas físicamente por un compañero íntimo en algún momento de su vida. En algunos países, casi 1 de cada 4 mujeres experimentan violencia sexual por un compañero íntimo, y hasta 1/3 de las niñas adolescentes informan de su primera experiencia sexual fue forzada. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a la mortalidad por cáncer al pulmón. ¿Verdadero o falso? Falso. Más hombres que mujeres mueren de cáncer de pulmón. Los datos de Globocan correspondientes al año 2000 revelan diferencias entre los sexos en la incidencia del cáncer de pulmón, la prevalencia y la mortalidad. De hecho, se atribuyeron al cáncer de pulmón aproximadamente 10 defunciones de mujeres por 100.000 habitantes, por casi 31 defunciones masculinas, o sea, más del triple. ¿Por qué? Durante muchos años la comercialización del tabaco estuvo dirigida a los hombres y por eso los casos de cáncer de pulmón eran predominantemente masculinos. El tabaquismo como cultura tradicional se ha centrado en los varones. Como los hábitos del tabaquismo han cambiado con el transcurso del tiempo, la disparidad entre hombres y mujeres es más pequeña ahora que en la primera mitad del siglo XX. Viven las mujeres en general más tiempo que los hombres. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En la mayoría de los países las mujeres viven más tiempo que los hombres, aunque la menor duración de la vida de los hombres puede deberse a una mayor exposición a ciertos factores de riesgo, como el consumo de tabaco o alcohol, los accidentes de tránsito, los homicidios, los suicidios o las enfermedades cardiovasculares. Los años extra, entre comillas, de las mujeres, a menudo se pasan en la sombra de la discapacidad o de la enfermedad. Ahora vamos a ver el género como un determinante estructural de la salud. El género, las desigualdades entre y en mujeres y hombres de diferentes edades repercuten profundamente sobre las experiencias de salud, los comportamientos y sobre los resultados, tales como la desigualdad en las tácticas de alimentación, comportamientos arriesgados como el uso de sustancias o sexo sin protección, violencia, ceguera y el VIH. En otras palabras, el género y la desigualdad de género operan como determinantes significativos de la salud, que el sector de la salud debe abordar. Como funcionarios de la salud, esta sección les va a ayudar a familiarizarse con la manera en que el género opera como un determinante de salud. Asimismo, los guiará por los pasos básicos del análisis y de la planificación con perspectiva de género para aplicarla en sus trabajos. Vamos a dar la base sobre cómo integrar el género en la práctica de salud. Si bien no vamos a profundizar en lo que es el análisis de género, porque es un tema súper extenso y tiene muchas variantes, por lo menos vamos a dejar sentadas las bases para que ustedes conozcan cómo se realiza un análisis de género con perspectivas en la misma. Las habilidades y aptitudes se desarrollan sobre las cuestiones relativas al género, se desarrollan mejor a través de la discusión. Entonces podría ser útil que ustedes discutan este material con amistades, compañeros y compañeras de trabajo, colegas, jefes, etcétera, mientras avanza el curso. La idea es que vayan tomando las ideas que sacan del curso y las vayan compartiendo. O sea, hablar de género. Les voy a contar una historia. Él es Juan, él está en el hospital. Preguntamos, ¿por qué está en el hospital? Porque tiene una infección severa de la pierna.
¿Cómo contrajo esa infección? Porque estaba jugando cerca de su casa en un basurero de autos y había un fierro y se cayó encima. Oh. ¿Por qué estaba jugando en un basurero de auto? No puede jugar en su barrio porque está lleno de barro y agua. ¿Y por qué vive en ese vecindario? Porque sus padres no pueden pagar por un mejor lugar para vivir. ¿Y por qué su mamá trabaja a tiempo parcial? Porque debe cuidar a la hermanita menor de Juan y no puede pagar por alguien que la cuide. Por eso solamente trabaja de noche limpiando oficina. Es migrante y no consigue un trabajo mejor. Oh. ¿Y por qué está su padre desempleado? Dado que acaba de emigrar al país, no habla español y piensa que el trabajo de cuidar niños es solo un trabajo de mujeres. Y también se enoja porque debe cuidar la hija y a Juan en las noches mientras su madre trabaja. A veces se olvida y los deja solos. Algunas veces golpea a la madre de Juan cuando regresa a casa. Por eso él juega en el basurero de autos durante el día, porque no quiere escuchar, no quiere oír los gritos de la casa. Como vemos, en la vida real, hombres y mujeres viven situaciones que permiten explicar el por qué están enfermos. A menudo el resultado final de un problema de salud esconde temas fundamentales relacionados con las normas de género, los roles y otros factores sociales determinantes de la salud. Aquí vemos que las causas fundamentales de la enfermedad incluyen la pobreza, los hábitos inseguros, empleo, o más bien dicho desempleo, la situación migratoria, la violencia interpersona. Todo esto afecta la salud de la familia completa, no solo Juan que se le infectó la herida de la pierna. Podemos ver que el rol también biológico de la reproducción de las mujeres influye en los roles sociales, las responsabilidades parentales y las experiencias. Elaborar análisis de la historia social de los pacientes por los funcionarios de salud con enfoque de género permite conocer mejor su estado de salud, enfermedad y una atención basada en la persona. Estas preguntas y respuestas muestran que estar consciente de las cuestiones de género implica reconocer que las circunstancias generales de la vida, educación, vivienda, entorno laboral, la familia, la constitución de la familia y todas las experiencias específicas de los hombres y las mujeres de diferentes grupos sociales, económicos y culturales son factores de riesgo potenciales para una mala salud. Estar consciente del género en la práctica diaria de la salud pública incluye también reconocer que las mujeres y los hombres reaccionan de distintas formas a los servicios de salud debido a sus diferentes experiencias a lo largo de la vida que afecta a su salud, sus enfermedades y tratamiento. Debemos tener en cuenta, primero, lo que hemos aprendido a lo largo de este segundo módulo, que las diferencias biológicas entre mujeres y hombres no explican por sí solas las diferentes características epidemiológicas de situaciones de salud que les afectan. Algunas, pero no todas las diferencias en las circunstancias de vida y las normas que se aplican a las mujeres y los hombres influyen en la salud. Los trastornos que no están vinculados a la salud reproductiva pueden afectar a las mujeres y a los hombres de forma diferente. Las diferencias en los resultados de salud descritas en la dinámica pueden mitigarse y prevenirse. Los hechos narrados en la dinámica y las explicaciones nos han demostrado por qué es importante considerar el género en el contexto actual de la salud pública. Ahora les voy a mostrar un video que muestra un poquito lo que son los determinantes de la salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases tales como cambia ese helado por una ensalada? Si estás gorda es porque eres floja. Apuesto que se excusa diciendo que tiene huesos grandes. ¿Qué tan reales creemos que son? Este tipo
tipo de enunciados son consecuencia de un modo de pensar arraigado en nuestra sociedad, que se centra en la salud como responsabilidad individual. Actualmente, muchas intervenciones de salud en nuestro país están dirigidas a este concepto, asumiendo que estar o no saludables depende de decisiones personales y que esas decisiones no están sujetas a las circunstancias que nos rodean, sino que dependen únicamente de nuestra voluntad individual. Como si para todos y todas fuese igual, por ejemplo, el tiempo disponible con el que contamos, ya sea por tener un trabajo que nos permita tenerlo o no tener responsabilidades familiares, la educación que hayamos recibido para comprender que mantener una buena salud es importante, el dinero que tengamos disponible para gastar en una buena salud, el soporte familiar que recibamos y las redes de apoyo, la disponibilidad de alimentos saludables en el entorno en que nos movemos a diario y las condiciones particulares de salud, entre muchas otras cosas. Estas circunstancias diferenciales en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos y morimos, incluido el sistema de salud, son llamados determinantes sociales de la salud, los cuales son el resultado de la distribución desigual de dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y que explican la mayor parte de las diferencias injustas y evitables en cuanto a situaciones sanitarias. Pongamos un ejemplo más concreto. Supongamos que tenemos dos hermanos gemelos idénticos, que por circunstancias desconocidas son separados algunos meses después de nacer. Pepito, uno de los gemelos, se va a vivir con una familia en una casa enorme, en un barrio limpio, seguro y tranquilo. Se gradúa del jardín infantil, de una buena escuela con educación de calidad y de la universidad, el MBA y un magíster en el extranjero. Pese a que en un principio no quería, termina trabajando en la empresa de su padre, para así adquirir experiencia y obtener otro trabajo o su propia empresa. En su vida laboral conoce a Pepita, con quien se casa y decide viajar por el mundo antes de planificar su futuro juntos. Futuro posible, ya que Pepito es de los que siente que le está regalando plan del ISAPRE al no enfermarse nunca. En una vereda completamente diferente, tenemos a Juanito, quien se va a vivir con una familia que vive en un lugar inseguro, además de peligroso y contaminado por estar en las cercanías de una fábrica. La madre de Juanito trabaja en un almacén de barrio, y al no haber cupos en los jardines infantiles, lo llevaba con ella al trabajo todos los días. Cuando sus padres se separaron y su madre fue el único sustento de la familia, tuvo que empezar a trabajar desde pequeño y, pese a que la escuela le proveía su fuente principal de alimentación, no pudo terminarla. Una enfermedad obligó a su madre a dejar de trabajar y Juanito tuvo que ser el sustento de la familia. Con 3 empleos debía proveer alimentación, medicamentos, arriendo y transporte, entre varias otras cosas. Por tener pocas nociones de cómo cuidarse, Juanito fue padre muy joven. Su hija y su novia se fueron a vivir también a su casa y Juanito tendría que encontrar un trabajo más estable para proveer ahora a 4 personas. Conservó 2 de sus antiguos empleos y le ofrecieron trabajar un auto para una aplicación de transporte que le permitiría ganar buen dinero en los tiempos que deseara y pudiera trabajarlo. Ya que su futuro llegó antes de lo esperado, hoy Juanito se concentra en ganar lo suficiente para vivir y sostener a su familia en el presente. Come lo que encuentra en el camino, lleva a su madre a los controles en el hospital e intenta pasar el escaso tiempo libre con su familia, lo que sumado al cansancio de tanto trabajar, no le permite hacer deporte o siquiera pensar en tener una vida saludable. Pese a que ambos son genéticamente iguales, al estar sometidos a condiciones radicalmente diferentes, no solo se ve afectada su calidad de vida, sino que además sus condiciones de salud. Para poder nivelar la cancha, es necesario que comprendamos que las decisiones personales en salud se encuentran sujetas a condiciones estructurales determinadas en su mayor parte por las decisiones políticas y económicas de unos pocos. Debemos combatir las inequidades en salud no solo mediante el mejoramiento del sistema sanitario, sino que luchando también por mejorar las circunstancias diferenciales que nos rodean. De esta forma, lograremos un Chile en donde todos y todas seamos salud. Como ven, el género también es una condicionante de la salud y ya vemos lo que significa esto. La salud es más que la ausencia de enfermedad, como dice la OMS. La Constitución de la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición holística de salud nos recuerda que las condiciones sociales, económicas y políticas son importantes para considerar cuando viene la salud.
dónde y cómo vivimos y trabajamos, con quienes interactuamos, la naturaleza de esas interacciones y todas nuestras reacciones afectan nuestro comportamiento y estado de salud. Esto no es necesariamente una progresión lineal de eventos. En cambio, es un reflejo del hecho de que los factores sociales y el contexto juegan un papel importante en el estado de salud y resultados. El género actúa con otros factores para producir diferentes resultados en la salud para las mujeres y los hombres. Aún dentro de la misma cultura o comunidad, las mujeres y los hombres desempeñan diferentes roles, responsabilidades y circunstancias de vida debido a las normas de género determinadas socioculturalmente. Ser femenino o masculino afecta significativamente al comportamiento relacionado con salud, así como el acceso y el control de recursos esenciales, como los servicios de salud. A menos que los servicios de salud y los programas de salud pública consideren estos factores, su repercusión será limitada para muchas mujeres, hombres, niñas y niños, cuya salud puede verse afectada negativamente por nuestros esfuerzos colectivos a salvaguardarlos y mejorarlos. Los papeles del hombre y la mujer y las desigualdades en las relaciones de género interactúan con otras variantes sociales y económicas, lo que da lugar a que las pautas de exposición a los riesgos para la salud sean diferentes. A veces no son equitativas, así como a que existan diferencias en el acceso y la utilización de la información, atención y servicios de salud. Esas diferencias tienen a su vez claras repercusiones en la salud, como vimos en el ejemplo de los hermanos. ¿Por qué trabajar en género y salud? ¿O por qué incorporar el género en la salud? El trabajo en el campo del género y la salud responde a acuerdos internacionales. Como hemos visto a lo largo de la capacitación, existen convenciones y mandatos internacionales a los que estamos obligados porque son mandatos o son convenios que Chile se ha suscrito y que debe cumplirlos. Está legalmente obligado a cumplirlos. Entonces, primeramente, los mandatos internacionales de derechos humanos. También tenemos los mandatos internacionales y regionales relacionados con la igualdad de género. El mandato del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, relativo a la incorporación de la perspectiva de género que ha sido definido como estrategia. También la política de igualdad de género de la OPS y la OMS y las determinantes sociales de la salud, que vamos a ir viendo. El derecho a la salud, dijimos que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Todo este logro también está concentrado la salud como un derecho para todos y todos en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que establece que el goce máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción. Entonces, primeramente, tenemos estipulado el derecho a la salud, primeramente en la Declaración Universal y después en la Constitución de la OMS, ambos instrumentos que son vinculantes. Todas y todos tenemos derecho a la salud. No significa, acuérdense, el derecho a estar sano, sino el derecho de contar con mecanismos, instituciones que faciliten el mantenimiento de la salud. Por ejemplo, el acceso a los recursos y la información, los servicios de salud, los medicamentos esenciales, la atención de la buena calidad, etcétera, que facilitan obviamente el derecho a la salud y que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso, que yo creo que de tanto repetírselos y de tanto se les va a quedar grabado y no se les va a olvidar más. ¿Por qué se habla del derecho humano de las mujeres?
¿Por qué lo ponen así como el derecho humano, como que si fuera algo especial? Bueno, ustedes saben que las mujeres durante siglos han sido objeto de múltiples discriminaciones, por el solo hecho de ser mujeres, por su condición de género, pero también por su condición, clase social, raza, opción sexual, la edad, nivel de escolaridad. Son múltiples y variadas las formas en que se discriminan las mujeres. La mayor discriminación de una mujer que puede enfrentar, como dije anteriormente, es la violencia que se ejerce contra ella. Y generalmente sus principales victimarios casi siempre son sus compañeros de vida, o parientes o personas del entorno familiar. Al decir derechos de la mujer, son derechos humanos. No hay que pretender ni reclamar derechos especiales para todas las mujeres. Es un llamado al reconocimiento de que las mujeres tienen los mismos derechos humanos básicos que los hombres. A muchas mujeres se les despoja de sus derechos a razón de que en algunas sociedades las mujeres son consideradas inferiores que los hombres, ¿ya? En muchos lugares se les niega el acceso a la justicia, la participación política, incluso la facultad de tomar decisiones de su vida personal. Si bien todos los derechos reconocidos en el derecho internacional son para todos los seres humanos, en la vida o en la historia, estos derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los protocolos, no han sido suficientes para dar una respuesta adecuada a la diversidad, especificidad y complejidad del problema de la mujer. Para construir una sociedad realmente igualitaria, era indispensable entonces adoptar instrumentos especiales para las mujeres que consideraran su vulnerabilidad, tanto en las esferas públicas como privadas, que reconocieran sus necesidades particulares y que garantizaran eficazmente la eliminación de las inequidades históricas y las injusticias estructurales que experimentan las mujeres por el único hecho de ser mujer. Los instrumentos de derechos humanos de la mujer rompen con el sistema de jerarquía, de subordinación y discriminación entre los géneros y van comprometiendo a los estados, haciéndolo extensivo a la sociedad en general, el respeto de las normas, las costumbres prácticas que garanticen una real igualdad entre hombres y mujeres. Esta igualdad debe alcanzar el reconocimiento de sus diferencias, identificarlo, también generar respuesta a las inquietudes y necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad de la situación de las mujeres, dando poder y participación real en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y en el ámbito de la salud, a los efectos de lograr una plena contribución de la mujer al desarrollo democrático de las sociedades. Estas son las conferencias y convenciones internacionales de las Naciones Unidas que incorporan la no discriminación por motivos de género. Esta es como la línea del tiempo durante 30 años. Incluso están los del ámbito de la salud, que los vimos en módulos anteriores, donde detallamos artículo por artículo algunos. Las conferencias de derechos humanos de las mujeres, existen 4 conferencias mundiales. La primera conferencia, bueno, fue celebrada en la Ciudad de México en el 75, después vino la de Copenhague en el 80, de Nairobi en el 85, hasta que se llegó al acuerdo de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que esta es una de las más importantes, que establece las líneas de acción en campos tales como la salud, la violencia de género, a fin de garantizar los derechos, la igualdad y la participación de las mujeres. La plataforma también estableció la incorporación de la perspectiva de género para ayudar a los gobiernos y organismos de desarrollo a alcanzar las metas a las que se refiere la igualdad de género en todos los sectores. Luego tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW,
que es de 1979, y su protocolo facultativo de 1999. El compromiso con la igualdad de género, los problemas de la salud de la mujer, es de esos años, cuando los Estados miembros ratificaron esta convención, y que se debe informar cada 4 años. Luego tenemos la Convención Interamericana, esto es a nivel regional, para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Belén do Pará, que es de la Organización de Estados Americanos, que es de 1994. La región de América Latina y el Caribe fue la primera en definir un marco regional para prevenir y abordar la violencia de género por medio de esta convención. En 1993, la OPS había señalado la violencia de género como una prioridad de salud pública. Esta época de los años 90 es conocida como el diseño de los derechos humanos. Los derechos de la mujer y la igualdad de género se convirtieron en un tema central de los compromisos pioneros como esta convención, en la Convención del Cairo, también la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, que le nombré, y después vino la Convención de Beijing. Y también, obviamente, como ya les mostré anteriormente, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vimos el objetivo número 5 en la lección pasada, vimos a qué se refería, cuáles eran sus metas, que era principalmente lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres, que efectivamente se cruza con la parte de salud, porque todos los objetivos son transversales a otros, o sea, no puede haber igualdad de género si no hay salud. Y un ejemplo, por ejemplo, dice que cada día mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y parto. Porque sabemos que los hombres y las mujeres tienen necesidades diferentes, pero tienen el mismo derecho a gozar una vida sana. Sin embargo, para muchas niñas, la discriminación de género socava sistemáticamente su acceso a la atención sanitaria por razones que incluyen menos recursos financieros y limitaciones de movilidad. Esta situación se ve agravada por las cargas adicionales impuestas por las disparidades de género, que limitan su capacidad para mantener en buena salud. Entre ellas figuran las largas horas dedicadas al trabajo doméstico, la inseguridad de los entornos laborales y la violencia de género, para que los mecanismos de prevención y de protección resultan a menudo inadecuados. El embarazo y el parto entrañan riesgos específicos en todo el mundo. Como dije, mueren a día 840 mujeres, porque ya ha subido la cifra, por causas relacionadas con el embarazo y el parto, que se pudieran haber evitado. En cuanto a los compromisos específicos en género y salud, la OMS y la OPS han ido respondiendo con varias iniciativas. La mayoría de los países y organismos de las Naciones Unidas, la OMS y la OPS, adoptaron una política de igualdad de género y están obligados a informar al secretario general anualmente. Las buenas prácticas de los equipos de género y etnicidad, la salud de la OPS con respecto a la incorporación de la perspectiva de género. Es decir, no tanto, aparte de establecer iniciativas de políticas de género dentro de la organización, son súper estrictas. En el 2005, el Consejo Directivo de la OPS establece la resolución CD46.R16, que adoptó la política de igualdad de género, que constituye la base del compromiso de la Organización Panamericana de la Salud y los países miembros con la incorporación de la perspectiva de género en salud. Ahí yo les dejo el link de la política de igualdad de género, ¿ya? De todas maneras, obviamente, en los materiales complementarios tienen la política para que ustedes la puedan ver. También está el plan de acción, que también está linkeado, y también va dentro de los
materiales complementarios de la lección. Entonces, este compromiso de incorporar la perspectiva de género en la salud se aplica a todas las fases del trabajo de la organización. La cooperación técnica, los marcos normativos y la gestión de recursos humanos. Contribuir al logro de igualdad de género en el estado de salud y desarrollo sanitario y promover activamente la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, esto es transversal a todas las acciones realizadas por la organización. Ahora vamos a ver sexo, normas de género y salud. En la mayoría de los países, las mujeres viven más que los hombres. Hay excepciones, pero la brecha entre mujeres y hombres es de diferente magnitud en diferentes partes del mundo, donde la ventaja de las mujeres varía en cuanto al número de años. Por otro lado, las tasas de morbilidad son a menudo mayor para mujeres, lo que conduce a periodos más frecuentes de mala salud o discapacidad. Las mujeres también suelen ser las usuarias principales de los servicios de salud. El informe de estadísticas sanitarias mundiales, elaborado por la Organización Mundial de Salud, desglosa los datos por sexo. Si bien el desagregado por sexo de los indicadores globales del Objetivo de Desarrollo Sostenible está actualmente posible en 11 de los 28 indicadores que pueden ser de interés. Las personas, los funcionarios que trabajen con indicadores, este documento es súper importante porque permite identificar los elementos ciertos elementos para agregar a los trabajos de políticas públicas o cualquier planificación en temáticas de género que ustedes quieran realizar. Aquí es como un desglose de este documento, del World Health Statistics. Es más o menos, esta información es de Infobae, ¿ya? Donde las principales cosas de estas estadísticas es que nacen más hombres, ¿ya? Que nacerán 73 millones de personas serán niños y 68 millones niñas. Entonces nacen más hombres, alrededor de 107 niños por cada 100 niñas. En el grupo etario de 50 a 54 años, la diferencia se equilibra, la cantidad de hombres y mujeres se va equilibrando. Es decir, entonces van falleciendo personas. Para el grupo de 60 a 74 años, las mujeres ya son mayoría. Hay solo 95 hombres por cada 100 mujeres. Esto se agudiza aceleradamente en los grupos de mayor edad. O sea, nacen más niños, pero mueren más hombres. Sin embargo, como los hombres mueren antes que las mujeres, esta relación se invierte a lo largo de la vida. Es decir, se equiparan. Las mujeres no solo viven más tiempo, sino que se mantienen saludables por más tiempo. Teniendo en cuenta estadísticas más recientes, el informe sostiene que en promedio los niños nacidos en el 2019 van a vivir 69,8 años, mientras que las niñas vivirán 74,2 años. Es una diferencia de 4,4 años más o menos. La expectativa de vida a los 60 años también es mayor para las mujeres. Entonces, también se aumentó la expectativa de vida saludable también desde los 58,5 años en el 2000 a 63,3 en el 2016. También en este punto los números están mejores para las mujeres. Las mujeres también continuamos con lo del anterior, la brecha entre la esperanza de vida de los hombres y las mujeres es más estrecha en aquellos lugares donde las mujeres carecen de acceso a los servicios de salud. En los países de bajo ingreso, donde los servicios son más escasos, 1 de cada 41 mujeres muere por causa materna, en comparación con 1 de cada 3.300 en los países de altos ingresos. Es más del 90% de los países de bajos ingresos, hay menos de 4 enfermeras y parteras por cada 1.000 personas.
Diferentes actitudes también en la asistencia sanitaria. Cuando los hombres y las mujeres enfrentan una misma enfermedad, los hombres a menudo buscan atención médica menos que las mujeres. En los países con epidemias generalizadas de VIH, por ejemplo, los hombres tienen menos probabilidades que las mujeres de realizarse una prueba de VIH, menos probabilidades de acceder a la terapia antirretroviral y más probabilidades de morir de enfermedades relacionadas con el SIDA que las mujeres. También los pacientes con tuberculosis, los varones parecen tener menos probabilidades de buscar atención que las pacientes mujeres con tuberculosis. Las diferencias en las causas de muerte entre hombres y mujeres, de las 40 causas que establece el informe, 33 causas contribuyen más a reducir la esperanza de vida de los hombres que las mujeres. En 2016, la probabilidad de que una persona de 30 años muera a causa de una enfermedad no transmisible antes de los 70 años es de un 44% más alta de los hombres que las mujeres. También, en cuanto a las causas principales de muerte que contribuyen a una menor expectativa de vida, en los hombres son las enfermedades cardiovasculares, accidentes de tránsito, cáncer al pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, accidente cerebrovascular, cirrosis al hígado, tuberculosis, cáncer de próstata, violencia interpersonal. Otras causas a su vez están relacionadas con los roles de género, como los hombres trabajan con más frecuencia en el sector del transporte, también son más propensos a ser víctimas de accidentes. El riesgo de que los hombres mueran en un accidente de tráfico es más del doble que el de las mujeres a partir de los 15 años. También las tasas globales de mortalidad por suicidio fueron 75% más altas en hombres que en mujeres en el 2016. La tasa de mortalidad por homicidio son 4 veces más altas en hombres que en las mujeres. Los hombres están más expuestos a factores de riesgo, también de hábitos no saludables como el consumo del tabaco y el consumo de alcohol. Entonces, este es como un resumen de lo que establecía ese informe. También el informe está dentro del material complementario por si quieren revisarlo. Hay cifras súper interesantes, pero saqué más o menos lo que tenía que ver con las diferencias en cuanto al género. Aquí, así como hablamos de la ceguera, vamos a hablar un poco del tabaco. Estas ideas es para ir reforzando con ejemplos cómo es importante el género en la salud. Entonces, yo los voy poniendo entre medio de la capacitación, cosa de que ustedes vayan viendo todo lo que yo les voy pasando como materia. Entonces, lo vamos aplicando como ejemplo para hacerlo más dinámico. A menudo se dice que los hombres adoptan modos de vida menos sanos que las mujeres, con tasas de tabaquismo excesivas y una ingesta mayor de alcohol en la mayoría de los países, como lo vimos en las estadísticas anteriores. Pero veamos más de cerca el consumo de productos de tabaco en cifras. Aquí abajo están las fuentes que pueden obtenerlas, ¿ya? Ustedes las pueden buscar en internet y están las cifras que yo voy a dar. Aquí tenemos niñas, un hombre adulto y una mujer adulta. Vamos primero a analizar los niños. Los resultados sobre la encuesta mundial sobre el tabaco y los jóvenes muestran que aunque el consumo de los jóvenes de 13 y 15 años de edad de cigarrillos y otros productos de tabaco varía según el sitio, las adolescentes están fumando tanto como los adolescentes. Están usando productos de tabaco que no son cigarrillos como el tabaco de la saliva, el bidis y las pipas de agua en tasas similares. Estos resultados indican que las proyecciones futuras relacionadas con el tabaco pueden subestimarse porque se basan en los modelos actuales de consumo de tabaco en adultos, sin tomar en cuenta las niñas. Cuanto a las mujeres adultas, cerca de 250 millones de mujeres en el mundo son fumadoras diarias. Cerca del 22% de las mujeres en los países desarrollados y 9% de las mujeres en los países en vías de desarrollo fuman tabaco. Además, muchas veces en Asia meridional mastican tabaco.
Fuman casi 1.000 millones de hombres en el mundo, cerca del 35% de los hombres en los países desarrollados versus 50% de los hombres en los países en desarrollo. Como vemos, en los países desarrollados hay menos brecha. Entonces, ¿debemos prestar atención al género? Sí, porque cuando se establece una política, y una política no se basa en estos indicadores desagregados por sexo, no toma en cuenta la perspectiva de género, se vuelve una política que se llama comúnmente insensible al género. Entonces son estadísticas como planas y no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo. Por eso constantemente hay que estar revisando cada vez que se va a hacer una política. Si ustedes revisan las políticas antiquísimas, ustedes ven que hablan solo enfocado el tabaco a los hombres. Y se ha ido avanzando y vamos viendo que las mujeres también son consumidoras de tabaco y hoy en día también las niñas y los niños son consumidores de tabaco. Ya vimos en la lección pasada lo que es la masculinidad. Ahora vamos a ver y hablamos un poco del tema de cómo influye la masculinidad en la salud. Cómo las normas asociadas a la masculinidad conlleva a comportamientos de riesgo que impactan la salud de los hombres, así como también en la salud de las mujeres y niñas y niños. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tienen también abajo, les puse de dónde está sacada la información. Primero dijimos que los hombres tenían limitada búsqueda de atención de salud. Entonces, todas estas actividades asociadas con el comportamiento de búsqueda de salud, el no confiar en otro, no admitir la necesidad de ayuda y reconocer los problemas emocionales, contradicen los mensajes masculinos dominantes en torno a la autosuficiencia, la resistencia física y el control emocional. O sea, como ellos tienen absoluto dominio y control, no se permiten buscar un médico, por ejemplo, porque estas como prácticas de autocuidado son consideradas femeninas en la mayoría de las culturas. Son las niñas las que reciben más información acerca de los cuerpos y sobre cómo cuidarse de los niños, y en general las mujeres acuden más veces a las consultas médicas que los hombres, incluso descontando las visitas relacionadas con la salud reproductiva. A un hombre mayor generalmente oculta el dolor físico para no aparecer como blanducho, como blando ante los compañeros de trabajo, por ejemplo. A los niños también se les enseña a ser independientes y en muchos casos reciben apoyo físico, emocional, que niñas a quienes también se alienta a buscar ayuda de los padres en situaciones de que lo necesiten. Esto puede inhibir como las conductas de búsqueda de ayuda. En el caso también de enfermedades mentales y adicciones. También influye la comunicación que tienen los hombres con los médicos. También los homicidios y otras violencias, como vimos anteriormente, ya existe una desproporcionada probabilidad de que los hombres, y no las mujeres, se vean envueltos en relaciones interpersonales violentas que resultan en homicidio. Estos patrones se explican a partir de las normas masculinas nocivas, las dinámicas sociales. Nosotros vimos como la encuesta era reciente, del 2017, y era una encuesta que reflejaba que uno pudiera decir, no, hoy en día no se ve tanto esto, pero sí se sigue viendo, y las dinámicas sociales, las condiciones de vida, como un verdadero hombre, entre comillas, es un hombre capaz de demostrar fortaleza, demuestra su agresividad y de pelear físicamente con otros hombres. Bueno, sabemos que la represión de las emociones es una característica de construcción social de la masculinidad, que atraviesa todos los ciclos de la vida de los hombres. Desde la temprana edad vemos que se les enseña a aguantar el dolor sin quejarse, eso de que decíamos en la lección pasada que los hombres no lloran, es aún utilizada en la socialización de los niños y constituye una manera de diferenciarse de las niñas. O sea, porque
Si llora, eres niñita, no seas niñita, no llores. También muchas veces se refuerzan las prácticas de deporte, ¿cómo se llama? Considerados masculinos, como el boxeo, el rugby, el fútbol. Bueno, hoy en día el fútbol es más mixto, donde, por ejemplo, el rugby y todas esas cosas dicen, casi se glorifica el dolor y el éxito a costa de la integridad física muchas veces. Y durante la adolescencia también como que no demuestra mucho cariño con los amigos, porque si no los tratan de que son gay o homosexuales. También hay cultura que, por ejemplo, los chinos no se tocan entre los hombres a través de, lo hacen como a través de golpecitos, y otros lugares son como más violentos. Las normas asociadas también a la masculinidad y conllevan riesgos que impactan en la salud de los hombres, así como también la salud de las mujeres, niños y niñas, y el sexo sin protección y transmisión de enfermedades sexuales. La masculinidad se manifiesta, ¿cómo se llama?, de una variedad de comportamientos sexuales riesgosos, que incluyen tener múltiples parejas bajo uso de condón e iniciación de relaciones sexuales a temprana edad. Como vimos también en la lección pasada, una de las cosas que es responsabilidad dentro de la sociedad es que la mujer es la que se tiene que cuidar. También el consumo de alcohol en muchas sociedades está asociado al símbolo de hombría. Eso de los tequilas y vamos tomando más, sobre todo el consumo excesivo se considera un elemento importante para medir la masculinidad de un hombre. El lenguaje coloquial toma como hombre, o que las bebidas más suaves o dulces son bebidas de mujeres. Son parte de muchas sociedades. Muchas veces cuando les sirven a los hombres, yo lo he visto, un licor dulce, dice eso es de mina. Entonces, la consecuencia negativa no se limita a la salud individual de los hombres, que son los que tienen más cirrosis hepática, etcétera, sino a la salud de otras personas. Por ejemplo, existe una correlación entre el consumo de alcohol y la violencia física y sexual, incluyendo la violencia de pareja. También las mismas normas, roles, estereotipos de género que perjudican a las mujeres pueden tener un efecto diferente en los hombres, impedirles que realicen su plena capacidad para cuidar, nutrir y ser responsables ante su familia y su comunidad. Muchas normas sociales impulsan a los hombres y a los niños a comportarse de una manera sumamente arriesgada, perjudicándose a sí mismos y a los demás. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones entre determinantes de género biológicos y sociales de la salud. Los determinantes biológicos y sociales de la salud, vemos este gráfico que se usa normalmente, ¿ya? Que son aquellos factores que ejercen su influencia sobre diferentes componentes de lo que se deriva un mejor o peor estado de salud de la población. Entre otras palabras, se hace referencia al conjunto de variables que tienen la capacidad de proteger o de causar problemas de salud, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Los determinantes de salud tienen su origen en la definición de la OMS sobre salud, como estado de bienestar biológico, psicológico y social. Esto supuso un cambio de paradigma al poner de manifiesto que la salud de las personas no es el resultado de sus decisiones ni de su voluntad, sino el producto de su interacción con el entorno donde vive. Entonces ahora vamos a analizar los determinantes de la salud muy por encima, y vamos a poner un video de lo que son los determinantes para comprender bien el sentido. Pero antes de eso vamos a hablar, que se me traspapeló, de las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades, como habíamos hablado de las masculinidades,
son masculinidades alternativas, ¿no? Esto siguiendo el tema anterior, perdón, que se me saltó una de las diapositivas, pero vamos a volver a hablar de las determinantes de la salud. Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de la masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de los siglos. Las masculinidades alternativas favorecen que cada uno sea como quiere ser, favorecen la libertad propia, cada hombre y cada mujer elige exactamente qué tipo de vida quiere, cómo quiere mostrarse a los demás, qué aspiraciones y deseos tiene, cómo quiere enfocar su carrera profesional, si desea o no formar familia, sin que le estés diciendo, oh, ¿no te has casado todavía? ¿O para cuándo la guagua? Todo ello sin que los estereotipos marquen el camino. Y esa es la clave de la diversidad. Vamos a ver un video que yo lo encontré muy entretenido de lo que son las nuevas masculinidades. Les voy a poner dos. ¡Wow! ¿Te estás haciendo un tatuaje? ¿Y no duele? ¿Seguro? Se cree erróneamente que los hombres deben ser fuertes. Seguro recuerdas aquella vez cuando tu papá te dijo que no debía llorar porque eso era de niñas. O cuando te expusiste a situaciones peligrosas. Solo para demostrar que eras valiente. Muchos hombres crecen creyendo que no deben enfermarse y evitan poner atención a su salud, bajo la idea de que el hombre no debe quejarse, sino que debe ser valiente y arriesgado. Sin embargo, expresar dolor no es un síntoma de debilidad, sino el reconocimiento de la propia humanidad, de las limitaciones físicas y de la necesidad de ayuda y apoyo. Los hombres que pretenden construir nuevas formas de masculinidad están buscando nuevos canales para poder expresar abierta y oportunamente sus emociones, con lo cual mejora la comunicación con su pareja, amistades y familia, y también su salud. Es importante aceptar que el dolor afecta tanto a mujeres como a hombres, y que no es signo de debilidad. Reconocer que estás enfermo, acudir al médico y compartir tus emociones mejora tu salud, tus relaciones y tu entorno. No todos los hombres somos iguales. Empieza ahora. Firma el pacto. Nosotros por ellas. CONAVIM, Secretaría de Gobernación. Y tenemos otro más, que es por el mismo estilo. La masculinidad tradicional. Hablemos de cambiar. Cambiar no se trata de que estés mal necesariamente, sino de que puedes estar mejor. Esto no quiere decir que te vas a transformar en otra persona, sino en una mejor versión de la persona que eres. Piensa en la masculinidad tradicional, la resistencia a tocar a otro hombre, aunque sea por accidente. El estrés, la incomodidad. ¿Y todo por qué? ¿Porque te da miedo lo que vaya a pensar el otro? ¿Los demás? ¡Qué agotador! ¿Cómo cambiar? La manera de empezar el cambio es darle un golpe a la vieja masculinidad. Dejar a un lado los prejuicios, los insultos, los retos gratuitos y la violencia verbal y física. No es necesario hacer una demostración de fuerza cada minuto del día para parecer más hombre. En la nueva masculinidad, las relaciones entre hombres no tienen por qué ser violentas y el contacto físico no implica necesariamente atracción sexual. No todos los hombres somos iguales. Empieza ahora. Firma el pacto. Nosotros por ellas. La masculinidad tradicional. Bueno, esa es una campaña de ONU Mujeres junto con organismos de diferentes países. Y lo encontré como muy entretenido para poder mostrarle, porque dicen que las masculinidades están ¿cómo se llama?, en crisis, que se están construyendo nuevas masculinidades, y ese es un ejemplo de eso. Incluso hay muchos cursos sobre masculinidades en muchos países a nivel de salud de atención primaria, crean cursos especiales para capacitar a los hombres y sensibilizarlos en estas nuevas masculinidades. Lo encontré interesante de mostrárselos a ustedes. Bueno, y siguiendo con las relaciones de las determinantes biológicos y sociales de la salud, que decíamos que son los factores que ejercen influencia sobre los diferentes componentes de lo que se deriva un mejor o peor estado de salud de la población.
En otras palabras, se hace referencia al conjunto de variables que tienen la capacidad de proteger o de causar problemas de salud, tanto a nivel individual como poblacional. Eso es lo que dijimos anteriormente. Y vamos a analizar este gráfico, ya que se usa, que es el modelo de determinante de la salud, como el que más se usa, más utilizado, que se desarrolla más los factores o determinantes sociales que los modelos que habían anteriormente. Este modelo, los niveles de salud individual y poblacional estarían definidos con las condiciones económicas, sociales y culturales, las condiciones de vida y trabajo, ya que está acá, la influencia social de la comunidad, ¿ya? Que es este nivel que está acá, después los factores de estilo de vida, que es el que le sigue, y después los factores individuales como el sexo, la edad y los factores hereditarios. De edad, sexo y factores hereditarios, los individuos están en el centro dotados de edad, sexo, factores genéticos que indudablemente influyen en su potencial final de la salud. Eso lo hemos visto a lo largo de la capacitación. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el estilo de vida individual, ¿ya? Representa los comportamientos personales y el estilo de vida de las personas con carencias, tienden a exhibir una prevalencia superior de factores conductuales negativos como el tabaquismo, la mala alimentación, y también deben afrontar las barreras financieras mayores para escoger un estilo de vida. Los comportamientos de búsqueda de servicios de salud, el comportamiento sexual, pero también los patrones de salud que les siguen. Ese está en el siguiente nivel. Después tenemos el nivel de redes sociales y comunitarias, que son las influencias sociales que estas influyen en las conductas personales. Los indicadores de la organización de la comunidad registran menos redes y sistemas de apoyo para las personas en la base de la escala social, lo que a su vez produce menos prestaciones sociales y menos facilidades para la actividad de la comunidad. También hemos visto que esas interacciones, por medio del control de los recursos, influyen en el acceso de las mujeres y los hombres a los servicios de salud, la atención, los servicios de prevención, la información y el mantenimiento de la salud. Este es un cuadro como súper esquemático, pero si nosotros aplicamos casos como el de Juan, que por qué estaba en el hospital, y todo lo que lo rodea, podemos llevar ese ejemplo a este cuadro. En el siguiente, que está las condiciones de vida y trabajo, contamos los factores relacionados con las condiciones de vida, que son las provisiones de alimentos, el acceso a los servicios esenciales, las condiciones habitacionales más pobres, la exposición a condiciones de trabajo más peligrosos y el limitado acceso a los servicios crean los riesgos diferenciales para los menos beneficiados socialmente. A la educación, a la vivienda, el desempleo, el acceso a los establecimientos y los servicios. La mayoría de las partes del mundo los hombres tienden a tener más altos niveles de educación que las mujeres. En algunos países, sin embargo, esto está cambiando, esta tendencia. Por ejemplo, tendencias recientes de tasas de finalización escolar es mayor entre mujeres jóvenes. Y el último nivel, por sobre todos los niveles, están las condiciones económicas, culturales y medioambientales prevalecientes en la sociedad y el estado económico del país y las condiciones del mercado de trabajo que producen presión sobre cada una de las otras capas. Vamos a ver un video que nos deja más claro cuáles son los determinantes sociales de la salud. A menudo creemos que la salud es únicamente un asunto individual que depende de nuestra genética y estilo de vida. No obstante, existen muchas circunstancias adicionales que influyen en nuestra salud y que obviamos, desconocemos o simplemente están fuera del control individual.
Este conjunto de circunstancias conforman los determinantes sociales de la salud. Todo influye en nuestro bienestar, desde dónde nacemos, cómo crecemos, vivimos y trabajamos, qué sistema de salud tenemos y qué políticas se adoptan desde nuestros países, así como a nivel internacional. Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, la discrepancia sobre el factor esperanza de vida entre diferentes países del mundo si todos los humanos tenemos aproximadas características físicas? Iremos por partes. Indiscutiblemente se puede hablar de nuestro comportamiento como determinante social de la salud. Las decisiones que tomamos sobre nuestros hábitos, como fumar, beber alcohol, practicar o no ejercicio o alimentarnos adecuadamente, pueden contribuir a un estado de salud más o menos saludable. Pero debemos tener en cuenta que en cada decisión también hay un componente social. Por ejemplo, ¿por qué ha habido un consumo de tabaco masivo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Porque la publicidad jugó un papel clave explicando que fumar el primer cigarrillo era uno de los ritos de paso de la infancia a la mayoría de edad, y solo con el paso del tiempo se ha demostrado que fumar es un hábito nocivo. Por lo tanto, se puede afirmar que la información disponible o la propaganda son factores determinantes en nuestra forma de vivir y para nuestra salud. En un segundo nivel de determinantes sociales de la salud, identificamos las circunstancias materiales. ¿Tenemos disponibilidad de alimentos? ¿Disponemos de suministro de agua potable? ¿Es este agua de calidad? ¿Qué condiciones de vida reunimos? ¿Disponemos de vivienda? ¿Tenemos acceso a un trabajo digno y con garantías de seguridad? ¿Tenemos acceso a los servicios esenciales como son el sistema de salud y de la educación? Se estima que alrededor de 3/4 partes de la humanidad no tiene opción de elegir libremente para practicar una alimentación adecuada, vivir en un entorno saludable o tener un trabajo gratificante, lo cual repercute sobre la salud física, mental y social en general. Este nivel de determinantes sociales dependen de la organización social y de las políticas públicas. Las redes sociales son un gran indicador de la salud en una sociedad. Desde las redes informales más íntimas, como son familia o amigos cercanos, que nos cuidan en primera instancia, hasta las redes sociales comunitarias, susceptibles de ofrecer estrategias organizadas para el bien común, en su sentido más amplio, la lucha para una vivienda digna, una mejor calidad del aire o el agua, o las redes de apoyo psicológico. Una sociedad cohesionada goza de mejor salud. Pero lo que realmente genera grandes ejes de desigualdad en salud son los contextos socioeconómicos y las políticas públicas. Citemos los contextos socioeconómicos como la clase social, el género o la etnia como ejemplo. Cada año se publican estudios sobre la pobreza y la salud. Vemos datos tan inquietantes como que la esperanza de vida dentro de una misma ciudad oscila según el origen socioeconómico del barrio que se habita. En Barcelona, la esperanza de vida puede variar hasta en 11 años entre los barrios más pudientes y los más pobres. También se observan diferencias entre género y etnia, siendo las mujeres las más perjudicadas. En Estados Unidos, una mujer de raza negra tiene 243% más probabilidades de morir en el embarazo o de enfermedades relacionadas con el parto que una mujer blanca. Las políticas públicas adoptadas por cada país incidirán sobre la salud de la población de una forma drástica, pasando por las referidas a la educación, la protección social, medioambientales o al modo de enfrentar epidemias. Por ejemplo, las políticas laborales. Según la Organización Mundial del Trabajo, la cifra mundial de accidentes, sean o no mortales, se eleva a 270 millones por año, y se calcula que 160 millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otra parte, alegan que todo ello se podría evitar con una cultura de seguridad respaldada por políticas y programas adecuados. Las políticas educativas también influyen en la salud de la población, y se ha demostrado que a mayor nivel de estudios, mejor salud. En Rusia, por ejemplo, la probabilidad de vivir hasta los 65 años en 2001 era un 30% mayor en personas con estudios universitarios. Por lo que incumbe a políticas de saneamiento del agua, la calidad del aire o modo de abordar epidemias, existe una larga lista de enfermedades derivadas de la falta de saneamiento del agua, y la OMS calcula que 1,8 millones de niños mueren cada año debido a crisis diarreicas,
y que 1,3 millones de casos mortales se deben al paludismo. Está demostrado que invertir en determinantes sociales de salud es clave para crear sociedades más sanas, de forma menos costosa y más efectiva, a pesar de que en la actualidad las inversiones en salud muestran una tendencia contraria. Para mejorar la salud de las personas, debemos tener en cuenta 3 recomendaciones básicas. La primera, acrecentar las condiciones de vida cotidianas y generar entornos saludables para todas las personas y en todos los ámbitos, y disponer a la par de un sistema de atención de salud universal. La segunda, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Que la equidad sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos. La tercera, disponer de sistemas de medición, análisis y evaluación que permitan elaborar políticas acordes con las necesidades de las personas. En resumen, solo podremos contribuir al derecho a la salud de la población si aunamos esfuerzos para reducir las desigualdades que provocan los determinantes sociales de la salud. Ahí vemos cómo los determinantes sociales influyen en crear sociedades más sanas. Y ahora, acotando un poco lo que es el género como una determinante estructural de la salud, vemos que son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de la búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades sanitarias. Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas y expectativas y funciones sociales, dijimos, que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud. Entonces necesitamos que haya más perspectiva de género en salud, que hayan más promoción de la salud y en la atención sanitaria. Ahora vamos también a ver uno de los determinantes sociales como la migración. Uno de las lecciones principales del siguiente módulo es de la migración, pero vamos a ver ahora, como estamos viendo los determinantes sociales, cómo la migración es como un determinante social. Si bien el fenómeno de la migración trae beneficios y desarrollo tanto a los países de origen, tránsito y destino, influyendo positivamente en sus aspectos económicos, sociales y culturales, no siempre se visibilizan las condiciones de vida y el contexto en el que viven las poblaciones migrantes. Características generales de la población migrante como determinante de la salud, lejos de su contexto cultural y familiar y comunitario, y en condiciones impuestas en muchas ocasiones desde las comunidades de destino, las personas migrantes suelen, primero, cambiar su comportamiento muchas veces y adoptar nuevas prácticas, asumen nuevos riesgos para su salud sexual y reproductiva, incurren en el uso, incluso en ocasiones de abuso de alcohol y otras drogas y cambian hábitos alimenticios. El estar lejos de sus hogares, sentirse solos, querer socializar, muchas veces los llevan a incurrir en abusos de sustancias. También las personas migrantes se encuentran con un limitado acceso a servicios de la salud básico, agravado tanto por las barreras culturales y lingüísticas, así como el desconocimiento de la propia persona migrante sobre sus derechos. Muchas veces, por ejemplo, las personas haitianas tenían muchos problemas y en muchos lugares siguen teniéndolo porque no hablan español, hablan creolé o hablan francés. Entonces es importante romper con estas barreras lingüísticas y culturales y poder ayudar a las poblaciones migrantes, sobre todo que acá en Chile hay muchas personas haitianas. También posibles enfermedades físicas que pueden desarrollarse como consecuencia de las condiciones en que se realiza la migración. Bueno, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se atraviesa la frontera
por el desierto, con los coyotes que los van guiando. Muchas veces las personas se ven expuestas a calores extremos, a deshidratación, a falta de alimento, que muchas veces trae problemas graves a su salud. En otros lugares como Brasil, cruzan a través de la selva y de repente son mordidos por serpientes, por otros animales, o contraen fiebre amarilla, contraen paludismo, malaria, en esa zona selvática. En Chile muchas veces hay personas que cruzan por la frontera de Bolivia porque no pudieron ingresar por la frontera con Perú. Entonces, también atravesan el desierto, que es muy frío. Hemos sabido de casos donde obviamente las personas se han congelado en la noche y otros llegan en estado de salud deplorables a las ciudades. Vimos uno de los fenómenos tan tremendos que se ha visto en las noticias que yo vi, los venezolanos que estaban tratando de llegar a Perú y a Chile, se han venido caminando, o sea, no sé cuántos, son como 8.000, 9.000 kilómetros, entonces vienen con los niños, vienen con todos los bolsos a cuestas, van haciendo como escalas, se demoran obviamente mucho tiempo, pero eso, no dormir en condiciones, no tener agua, no tener comida, no tener atención de salud, sino que venir caminando por todo Sudamérica, obviamente trae consecuencias, ¿cómo se llama?, a su salud. También se ven obligados a permanecer en espacios que no reúnen las condiciones adecuadas de saneamiento, agua potable, entre otros. Hemos visto que una de las cosas que se visibilizó en esta pandemia es el hacinamiento en las condiciones que están muchos migrantes en nuestro país, donde no tienen los lugares súper pequeñas, las habitaciones, si es que no duermen a la intemperie, donde tienen un baño para 50 personas y obviamente donde hay transmisión de enfermedades, donde si se han enfermado uno de COVID, terminan todos los otros 50 enfermos. No tienen agua potable, entonces eso trae muchos problemas para su salud y que se ha visto acá en Santiago, hay muchos lugares así. También vemos que, ¿cómo se llama?, hay mucha discriminación, ¿ya? Hay mucho trabajo precario, muchos migrantes no encuentran trabajo, entonces terminan como vendedores ambulantes en la calle. Se ha visto casos de que han empezado como a robar para subsistir, y se convierten en delincuentes, y, ¿cómo se llama?, también obviamente su salud mental, los estados depresivos se ven aumentados por no conseguir lo que esperaban en el país. Ellos pensaban que era así casi el paraíso y se encontraron de que no hay trabajo, que es difícil comunicarse, que no los contratan y que si los toman sin contrato y en condiciones súper precarias, les pagan súper poco. Esta es la última encuesta que hizo el Colegio de Médicos a raíz del COVID, de los migrantes internacionales, y dice que uno de cada 3 migrantes internacionales considera que la información no es comprensible, la información que da la autoridad no la entiende. Dice también que el 61% de los migrantes declaran no sentirse preparados para enfrentar esta pandemia, lo cual son cifras bastante altas. Estos son la descripción de los determinantes de la salud relacionados con la migración internacional, los factores que influyen, los factores estructurales. Vamos a empezar por la base, esta es como la base, los factores biológicos y hereditarios que vimos en la base del gráfico, que es la edad, influye el género y los factores hereditarios. En los factores individuales de vida, el bajo nivel educativo, bajo nivel económico, estatus migratorio indocumentado, el uso
abuso de alcohol, nicotina y droga, las limitantes por no hablar el idioma local, también las barreras idiomáticas, culturales para buscar y o recibir información de cuidado, como lo vimos en la encuesta del Colegio Médico, que es el caso de la información sobre COVID. Factores sociales comunitarios, la separación familiar, la exclusión social, la existencia de xenofobia, discriminación y estigma, la carencia de los servicios culturalmente sensibles. O sea, no todos los servicios, por ejemplo, tienen personas que hablan creolé. También en las condiciones laborales y de vida, la limitación y carencia, acceso al agua potable, disponibilidad limitada y carencia de seguridad y vivienda limpia, las condiciones laborales también riesgosas, porque como vimos ahí en la foto, un vendedor ambulante entre medio de los autos, y a veces en situaciones de trabajos que no quieren hacer otras personas. También menor acceso a un salario digno, porque muchas veces no les hacen contrato. ¿no? O la mayoría de las veces. También los factores estructurales y políticos que van más al final, carencia de legislación que garantice el acceso a la salud y a servicios sociales sin importar el estatus migratorio. Bueno, muchas veces ocurre eso. Nosotros tenemos el decreto 67 que permite el acceso a la salud y los servicios de salud sin importar el estatus migratorio, que lo vamos a ver en el próximo módulo. La inexistencia o inefectividad de políticas laborales para proteger los derechos del migrante trabajador. Eso ha ido mejorando un poco, pero todavía nos queda esperar lo que va a establecer la próxima ley migratoria. También la existencia de políticas que generan barreras y afectan la salud, que muchas veces impiden a muchos migrantes, en otros países también, a que no tengan acceso a la salud, porque les exigen, por ejemplo, que tengan una residencia estable en el país, y cuando no cuentan con los recursos, por ejemplo, para pagar las visas o las multas, que a veces son muy costosas, entonces no tienen visa, están en situación irregular, y el país no les permite tener acceso a la salud. En Chile sabemos que Chile es uno de los países que ha subido mucho la cantidad de migrantes que entran a nuestro país. Chile ha sido un país atractivo por el alto ingreso del Producto Interno Bruto. En las últimas décadas se experimentó grandes cambios económicos y demográficos y una mejora progresiva en las condiciones de salud de la población en general. También se disminuyó la mortalidad infantil y en general el aumento de la esperanza de vida. Hoy en día, el estado de la salud de la población chilena es mejor que muchos otros países de América Latina y el Caribe. Esto hace que Chile sea un país muy atractivo para las comunidades que, por ejemplo, experimentan en sus países de origen violencia, inseguridad política, desempleo, conflicto armado. Sabemos que tenemos personas refugiadas en Chile, han llevado muchas personas venezolanas que vienen huyendo de la inseguridad en el país, la inseguridad política también. Eso hace que en Chile obviamente haya aumentado la migración internacional y presenta uno de los crecimientos más altos de la historia, y yo creo que se van a seguir manteniendo incluso después de que haya terminado esta epidemia. Pero esto trae impacto obviamente en lo que son la ausencia de políticas migratorias más amplias, sociales y de salud, que verdaderamente protejan la calidad de vida, el bienestar de la familia, el bienestar laboral y social de estas personas. Y todas esas cosas influyen en los estados de salud. Hay muchos migrantes que han llegado a Chile, muchas personas buscando soluciones en su salud, porque, por ejemplo, en Venezuela no hay los recursos, los medicamentos
para el VIH, no se le están dando los tratamientos a las personas, no hay tratamiento para el cáncer y no hay tratamiento para otras enfermedades también más complicadas. Entonces han decidido emigrar a Chile porque es conocido que Chile, el estado de salud de la población y por lo menos la salud pública es mucho mejor que en otros países de América Latina y el Caribe. Ahora vamos a ver, así como muy someramente, la identidad de género y salud. El concepto binario describe un sistema en el que una sociedad divide a sus miembros en dos conjuntos opuestos de roles de género e identidades de género que se basan en los órganos reproductivos del individuo. Se asume que el sexo, el género y la sexualidad están alineados. Por ejemplo, cuando nace una mujer, el binarismo de género asume que la mujer se identificará como mujer. Será femenina en apariencia, rasgos de su carácter y comportamiento, y se sentirá atraída sexualmente por los hombres. Sin embargo, la diversidad de cuerpos y las diferentes experiencias, percepciones, expresiones e identidades en términos de géneros y sexualidades cuestionan esta visión limitada. La comprensión del género y la sexualidad no necesariamente están alineados, como lo asume el binarismo de género. Entonces, el compromiso de la OPS para un acceso equitativo a la atención médica por parte de la comunidad LGTB, en 2013 el Consejo Directivo de la OMS adoptó una resolución, que aquí se las dejo linkeada, de todas maneras está dentro del material complementario de esta lección, una resolución para abordar las causas y las disparidades en el acceso y la utilización de servicios de salud para las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, LGTB. La resolución exige los esfuerzos para superar el estigma y la discriminación contra las personas LGTB en el sector de la salud, que a menudo les impide acceder a los servicios de salud necesarios. También exige el respeto por la dignidad humana y el derecho a la salud de las personas LGTB, así como una mayor conciencia de la diversidad de expresión de género y la identidad de género. También en el 2018 el Consejo aprobó el informe del director sobre el abordaje de las causas de las disparidades en cuanto al acceso, la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Ahora les voy a dejar también los conceptos y la terminología. Yo sé que ustedes como funcionarios de la salud deben estar familiarizados, deben haber hecho capacitaciones, pero no está de más recordarles que la identidad de género se refiere al sentido profundo que tiene una persona sobre su propio género, identificación como hombre, mujer u otro que puede o no corresponder a la fisiología de la persona o al sexo al nacer. Es decir, es cómo se identifica. ¿Ya? La expresión, que es como, la identidad tiene que ver con la parte más psicológica, cómo me veo. La expresión, que es la parte como externa, a diferencia de la identidad de género, que es una experiencia interna, y de expresión del propio género, la expresión de género se refiere a la forma en que el individuo presenta su género de manera externa a través de la forma que elige vestirse, hablar, comportarse socialmente. La forma en que el individuo expresa su género no siempre es indicativo de su identidad de género, ¿ya? No siempre van tomados de la mano. También la orientación sexual se refiere a la atracción física, o sea, lo que yo siento, o sea, como el corazón romántico y emocional de una persona hacia otra. Todas tenemos una orientación sexual que es parte de nuestra identidad. Los hombres gays
y las mujeres lesbianas se sienten atraídos por individuos del mismo sexo. Las personas heterosexuales se sienten atraídas por individuos de un sexo diferente. Las personas bisexuales, a veces reducidas a la palabra bi, pueden sentirse atraídas por personas del mismo sexo o de un sexo diferente. La orientación sexual es distinta de la identidad de género y las características sexuales. Entonces, vemos un poquito de lo que es la diversidad sexual, ¿ya? Para que tengan como presente estos conceptos que muchas veces de repente se nos olvidan o se nos confunde. Y esto es como, vamos a decir, como un bonus, ¿ya? Esto es súper como básico para enseñarles lo que es el análisis de género. Cuando nosotros queremos aplicar, observar perspectiva de género en una política, en un programa, en algún proyecto, debemos hacer análisis de género primero para poder aplicarlo. Ese análisis tiene como varios periodos, se utilizan varias herramientas de trabajo, ¿ya? Que no es posible dárselas en este curso porque tiene otro enfoque, pero es importante que por lo menos conozcan que existe. O sea, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿cómo aplico la perspectiva de género? A través del análisis de género. El análisis de género examina las normas y los roles y las relaciones de las mujeres y los hombres para identificar. Entonces, aplico análisis para identificar y conformar acciones para abordar las desigualdades que surgen de estas cosas. Y el análisis de género en salud específicamente examina la interacción de los factores biológicos y socioculturales para recalcar cómo influyen en los comportamientos, los resultados y los servicios relacionados con la salud. El análisis de género en la salud enfatiza las maneras en que las desigualdades perjudican la salud de las mujeres, así como los problemas de riesgos para la salud a los que enfrentan hombres y mujeres debido a los factores socioculturales. El análisis de género es el primer paso para la transversalización integral de la perspectiva de género. Es decir, si nosotros queremos aplicar perspectiva de género, tenemos que hacerlo a través del análisis de género que tiene una serie de pasos, tiene gráficos, tiene análisis de preguntas, es todo como muy metódico, y que es importante. Yo les dejo como la parte básica para que conozcan lo que es, pero es importante que las personas que van a trabajar en perspectiva de género lo hagan a través de los análisis y de todas las herramientas que requiere. Perdón, se repitió la... Entonces, hacer análisis de género, muchas intervenciones del sector salud no prestan atención adecuada a las cuestiones relativas al género. O sea, no se ponen los lentes de género para analizar. Los motivos de las diferencias, para analizar los motivos de las diferencias entre los sexos en la salud, no siempre son explícitos, y los agentes de salud no tienen las herramientas para buscar las causas fundamentales de las diferencias entre los sexos y desigualdades en la salud, porque no pueden desarrollar intervenciones, por lo que no pueden desarrollar intervenciones adecuadas y apropiadas. Es muy importante que las personas que van a trabajar con perspectiva de género, estableciendo políticas y programas, es muy importante que tengan las herramientas del análisis de género, es decir, que estudien, se capaciten en lo que es análisis de género, porque es muy importante que sigan todos los pasos y las partes para desglosar los problemas y llegar a ¿cómo se llama?, a racionalizar y hacer más intervenciones adecuadas. Esto es un ejemplo. La ventaja de hacer análisis de género en salud puede mostrarse con el ejemplo de una epidemia de salud pública reciente. Esto fue tomado de la Organización Mundial de la Salud, de ese documento que ustedes ven abajo, que es del 2007. Dice, 30 países y zonas diferentes notificaron que 8.098 casos probables del síndrome respiratorio agudo grave SARS en el 2003. Algo suena como parecido a esta época, ¿no? Entonces, por eso me gustó el ejemplo.
Algo más de la mitad de estos casos probables eran mujeres. Después del ajuste por edad, los hombres tenían tasas de mortalidad mayores que las mujeres. Saber que algo menos de la mitad de los casos probables eran mujeres lleva a preguntarse por qué las tasas de infección eran mayores en estas. Una respuesta convincente reside en el hecho de que gran parte de la transmisión del virus causante del SARS tuvo lugar en entornos de servicios de salud, lo que dio lugar a un grado de exposición desproporcionado y por consiguiente de enfermedad en los trabajadores de los servicios de salud, que son predominantemente mujeres. Las normas, los roles y las relaciones de género relacionados con la alimentación y los cuidados a menudo se traducen en más mujeres que hombres involucradas en la atención del primer nivel, por ejemplo, enfermería. Aunque las razones que explican las tasas de mortalidad mayores en los hombres siguen siendo inciertas. Presentar los datos desglosados por sexo y edad, además de entender las normas, roles y relaciones, ayuda a revelar los motivos por los que un sexo puede correr mayor riesgo que el otro. Entonces ven que aquí muy resumidamente explicamos el ejemplo de cómo se diferencia la enfermedad, el síndrome respiratorio agudo grave de SARS, la diferencia entre los casos de hombres y mujeres, y aplicando el género. Porque si no aplicamos el género, no nos damos cuenta, por ejemplo, que ya se enferman más en los hospitales, sí, porque están más expuestos al virus. Pero ¿por qué más las mujeres? Si también trabajan hombres en el servicio social. Porque el primer nivel de atención son más mujeres porque, por ejemplo, de enfermería. Entonces ahí vamos aplicando, haciendo análisis de género, pero para eso tenemos que entender, ¿cómo se llama? Las normas, los roles y las relaciones que ayuden a revelar los motivos por qué un sexo y otro puede correr mayor riesgo en una determinada problema de salud. La OMS tiene un ejemplo como muy típico que dice que realizar análisis de género es parecido a atender el jardín y específicamente comprender qué está sucediendo con las raíces y el ambiente circundante para asegurar que las plantas tienen las condiciones necesarias para crecer y ser saludables. Lo que vemos en la superficie no refleja adecuadamente la complejidad de las raíces entrelazadas debajo, ni refleja la fortaleza de estas raíces puedan tener. ¿Se acuerdan del caso de Juan? Que fuimos como escarbando, preguntando, y resulta que detrás de la enfermedad muchas veces hay razones sociales, razones de este gráfico que vimos atrás, que es importante saber porque muchas veces se complejiza una enfermedad y no sabemos por qué. Porque muchas veces la persona, no sé, está enferma y resulta que vive en un lugar donde las aguas son tóxicas. Entonces hay que ir comprendiendo y haciendo análisis de género. Cuando se trata de comprender las cuestiones de género es un proceso similar a lo del jardín. Debemos desenterrar los temas a través del examen desde la raíz, creando vínculos con las poblaciones para revelar las causas fundamentales de cómo y el por qué el poder, los derechos y el acceso a los bienes públicos se distribuyen desigualmente entre mujeres, hombres de diferentes grupos. Entonces hay que cuidar el jardín, hay que ver, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que tener cercanía con la población y con los pacientes para ir viendo el porqué y hacer análisis de género. Ahora que ustedes conocen cuáles son los roles, cuáles son todo lo que comprende el género, y teniendo las herramientas de análisis van a poder contribuir mucho a los avances en temáticas de género. Los principios rectores de análisis de género: reconocer que el sexo no es lo mismo que el género. Sexo y género son unidades de análisis diferentes. Eso significa que no debe haber ninguna confusión entre las diferencias biológicas y socioculturales. O sea, no podemos mezclar sexo con género. Es decir, está desagregado por sexo. Pero en temas de salud,
o deben considerarse ambos. Solo considerar las diferencias de género no es suficiente. En este caso deben considerar ambos, pero por separado. Y muchas veces ver cómo uno influye sobre el otro, ver cómo el género influye sobre las diferencias sexuales. Las mujeres y los hombres también no son lo mismo en ninguna etapa de su vida, ni desde el punto de vista biológico, ni lo que respecta a los factores sociales, funcionales, responsabilidades, oportunidades y elecciones. Considerar la influencia de la cultura, edad y otros factores en la vida de una y otro significa también que se abordará toda la gama de diferencias entre ambos, además del sexo. O sea, tenemos que abrir el abanico. Las políticas y programas no tratan a hombres y mujeres de la misma manera, así como los hombres y las mujeres son diferentes unos de otros, también hay muchas diferencias intergrupales entre ellos. Las políticas y programas elaboradas sin tener presente esta diversidad, ¿ya? Ignoran las diferentes necesidades y realidades entre los sexos. Esto lo hace parecer mucho menos realista que verdaderamente pueden alcanzar a todos los miembros del grupo destinado de modo equitativo. Si no miran las diferencias, va a ser como insensible al género. También se necesitan distintos tipos de datos probatorios para entender cómo actúa el género como un determinante de la salud. El análisis de género debe ser apoyado por los datos recogidos de fuentes diversas, incluso las consultas con diferentes grupos de mujeres y hombres, y la investigación sanitaria ordinaria, la vigilancia y las actividades de supervisión basadas en métodos cuantitativos y cualitativos. Eso es importante, que las personas que quieran hacer análisis se preparen en análisis de género, conociendo los métodos para hacer la investigación, para obtener los datos probatorios. El compromiso obtenido es necesario. En el análisis de género, como el primer paso en la transversalización de la perspectiva de género, requiere compromiso y atención sostenida para lograr resultados a corto, mediano y largo plazo. O sea, no quiere decir que no se vayan a hacer cosas a corto plazo, pero tienen que irse mejorando en el tiempo, una política mejor que la otra, y siempre con todo el análisis detrás. También, obviamente, de recoger la información desglosada por sexo y otras variables clave, en hogares, centros de servicios, comunidad. Por ejemplo, como les dije, si van a hacer una política migrante, tienen que reunirse con la sociedad, con los grupos comunitarios migrantes, porque no pueden hacer una política si no conocen la realidad migrante. Y también cada grupo migrante de cada país son distintos. Las personas haitianas tienen ciertas necesidades de salud y, por ejemplo, las personas colombianas tienen otras necesidades que a lo mejor son parecidas a los de los ecuatorianos, pero los venezolanos hoy en día, por su situación de país, tienen otras necesidades de salud, como por ejemplo muchas personas, como les había dicho, personas que vienen enfermas desde Venezuela con enfermedades de base grave, que pueden ser cáncer, VIH, ¿cómo se llama? Enfermedades también de base no tratada, como la hipertensión, etcétera. Entonces, tienen que, para poder hacer políticas de intervención, tienen que investigar, analizar en los centros. ¿Por qué es importante hacer análisis de género para la salud? Porque ayuda a comprender los diferentes factores de riesgo, porque la exposición a las enfermedades y sus manifestaciones, conocer las diferencias en la gravedad y la frecuencia de las enfermedades, las respuestas de la cultura, sociedad y sistema de salud a estos problemas. Pone en relieve también las diferencias de acceso a la atención de los recursos sanitarios, la información, el transporte, la comunicación y los servicios, el proceso también de adopción de decisiones de las personas. Reconoce también las diferentes contribuciones a la atención de salud de manera formal, informal y remunerada. El análisis de género entonces expone una serie de factores relacionados que, cuando se entienden adecuadamente, le ayudan a respetar, promover
y cumplir los derechos a la salud de los hombres y las mujeres. Es una herramienta muy eficaz para respetar los derechos humanos, el derecho humano a la salud. Es importante que todos los trabajadores de la salud puedan contribuir a los derechos de la salud de los hombres y las mujeres. Y abordar estos factores en las políticas y los programas con los que ustedes trabajan mejorará su eficiencia y eficacia. Lo hace dando a los trabajadores de la salud pública una visión global más exacta de una situación dada para elaborar programas y políticas que aborden adecuadamente los asuntos desde el comienzo. Un análisis de género es pertinente cuando se abordan estos aspectos de la salud pública, problemas de salud y enfermedades, planificación y ejecución de programas, formulación y ejecución y seguimiento de políticas, organización de la prestación de servicios de salud usuario y también el financiamiento sanitario. Cuando se hace análisis de género, también se hace análisis de cómo se va a financiar estos programas. Les dejo también una lectura obligatoria que tiene que ver con el tema. Y hemos llegado al final de esta lección. Espero que les haya gustado.